Bienvenidos a aquellos que no habían estado aquí antes a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hay algunos que nos han visitado, pero cuando estábamos en otra dirección, unas cuantas cuadras de aquí, y este es el nuevo local en el que hemos estado trabajando. Para nosotros realmente es una felicidad tener esta mañana compartiendo con figuras que hemos estado viendo en la televisión, en actos de heroísmo, enfrentándose a la policía en San Isidro, en la prensa independiente, resistiendo las presiones, la prisión, las detenciones arbitrarias. Y al fin tenemos por lo menos la ocasión de tener una conversación con ellos, de que ustedes puedan tener una conversación con ellos y de hacerle un humilde homenaje que no pasa más allá de una medalla y algunas croqueticas que le brindamos a los asistentes a esta reunión. Y quisiera comenzar por pedirle a nuestro presidente, el señor Tony Costa, que les dé la bienvenida y inmediatamente después pasamos propiamente a lo que es la ceremonia, que va a ser muy sencilla, pero no menos sentida. Tony, por favor. Bueno, bienvenidos a todos. Y para, Siéntate. Estoy creciendo todavía. Para nosotros es un honor y una gloria tener aquí a Quiñones y a Orquídea Ruiz, a Omar. A mi edad ya las cosas se olvidan los nombres. Yo no puedo expresarle bien la emoción de tenerlos aquí y de poder compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros lo que pasan día a día los cubanos, el pueblo en general, porque eso nos hace podernos concentrar mejor en los problemas para hallarle las soluciones. Y la solución definitiva, que es la libertad y la democracia en Cuba. Así que estamos aquí para respaldarlo a ustedes y todos los demás que en Cuba hoy están luchando por esos ideales. Bienvenidos a Miami, bienvenidos a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Adelante. Muchas gracias. Okay. Yo quisiera decir un detalle sobre el caso de Omar. Nosotros habíamos hecho el anuncio ya de quiénes eran los que habían sido premiados con el galardón Calixto García, cuando se dieron la resistencia que montó el movimiento San Isidro ahí en 955 Damas, en Centro Habana. Y no quiero emocionarme. Viendo los videos, realmente nos tocó el corazón los gestos del grupo entero, de algunas de las personas del grupo. Aquí tenemos la suerte de tener hoy también a Anameli. Casualmente Anameli, como todos ustedes saben, Anameli y Omara son mencionadas en Patria y Vida, ese nuevo himno nacional por la libertad, precisamente surgido a partir de aquellos hechos a partir de los cuales comenzó a crecer esta insumisión nacional que culminó el 11 de julio. No empezó el 27N, empezó cuando la policía intervino el 26 de noviembre el local del movimiento San Isidro. Y allí vimos a una Omara que se enfrentó a la policía a la cara, directamente. Y de ahí nos vino la idea de que, bueno, señores, hemos establecido este premio, se lo hemos ya otorgado públicamente a una cantidad de personas nacionales y extranjeras, pero debemos establecer una medalla especial. Los otros premios eran Calixto García a la libertad y este es el premio Calixto García al valor, y otorgárselo a Omar. En Washington ella estuvo, aprovechamos que había venido un parlamentario lituano, Zingeris, que ha sido muy solidario con la causa de Cuba, y aprovechamos para hacer un pequeño evento en la embajada lituana en Washington, en la que participó este parlamentario, Zingeris, otros parlamentarios lituanos que estaban allí de visita, y llevamos a Omar. Tuvimos la suerte de que también ese día nos acompañó Mara Tekash, la que había sido embajadora de Estados Unidos en Cuba y hoy está al frente del Departamento de Cuba
en el Departamento de Estado que quiso compartir con Omara, a quien conocía, por supuesto, de La Habana. Entonces, ese es un poco el background de este, repito, pequeño, humilde, pero sentido homenaje que hoy hacemos a estas dos figuras. En Roberto estuvimos pendientes de él todo el tiempo, a través de la familia, tratando de apoyar en lo que pudiéramos, y siempre nos llamó la atención de estas dos personas algo que yo distingo en el movimiento opositor. No es un problema de ser opositor, no es un problema solo de tener una ideología en contra del sistema dictatorial que prevalece totalitario en Cuba, es ser una persona decente. Y hay gente que llega a la oposición por ideología y hay gente que llega a la oposición por ser personas decentes. Y hoy estamos homenajeando a dos opositores que son eminentemente personas decentes y eso me llena de satisfacción. Entonces, sin más, yo quisiera pasar la palabra a Maite para que conduzca esto. No vi a Ana Meli, que también está aquí. Bueno, no tiene la medalla, pero si se quiere sentar aquí, la sentamos aquí para que salga. Ven acá, ven para acá. La mambisa. Ven para acá. Pues no te vi, de pronto me pasaste así por aquí, dije, ¿dónde salió? Adelante. Okay. Hoy te doy croqueta, dentro de un mes te mando una medalla. Bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba les agradece su presencia. Yo generalmente, me decía Tony Costa, pero vas a leer, hay momentos en los que es preciso que no se olvide nada. Y he escrito algo que merece la pena que todos precisemos, y es sobre el valor. Juan Antonio decía que son dos opositores, dos personas decentes, también son dos personas muy valientes. Y el valor es una de las cualidades que más se admira en el mundo, porque cuando alguien hace un acto de valor, pues eso resuena en el mundo, ¿no? Como un evento muy bonito. Pero cuando se hace un acto de valor en medio de una dictadura, el valor y la admiración se multiplica. Y ese es el caso de Omara Ruiz Urquiola y Roberto de Jesús Quiñones Aces. Son seres humanos que, a distinción de otros seres humanos, porque no todos estamos dispuestos a hacerlo, han sacrificado su vida, han sacrificado su profesión, su tranquilidad, han sacrificado la tranquilidad de su familia, su bienestar, su integridad física, y han enfrentado sencillamente a eso, una dictadura que ustedes saben que es lo más cruel que uno puede enfrentar. Pero además de hacerlo, han puesto en alto y le han contado al mundo cuál es el verdadero carácter criminal de la dictadura de los Castro. Entonces eso merece nuestra admiración y que no se nos olvide nunca, sobre todo a nosotros que somos comunicadores, esa verdad cuando vamos a hablar, cuando vamos a referirnos a los opositores. Y sobre todo el caso de Omara Isabel Ruiz Urquiola y de Roberto de Jesús Quiñones Aces. Estamos entregando esta orden general Calixto García que reconoce el valor de aquellas personas que han enfrentado de manera directa a dictaduras o que han tenido alguna disposición en el mundo para denunciar los caracteres criminales de las dictaduras. Esta condecoración, como decía Juan Antonio, ha sido concedida en el pasado a admirables personalidades como el expreso político Silverio Portal Contreras, la activista venezolana María Corina Machado y también la activista por los derechos de la mujer Lisandra Orraca. Este reconocimiento se otorga a Omara Isabel Ruiz Urquiola y a Roberto de Jesús Quiñones Aces por su valentía y su constancia. Ellos son personas que no solamente se han enfrentado, sino que han tenido un enfrentamiento sostenido durante mucho tiempo. No es que hayan hecho un acto de valor, un evento que nos haya llamado la atención, sino que han dado el pecho. Roberto de Jesús sufrió cárcel. Omara Isabel Ruiz Urquiola se ha enfrentado a la dictadura, no solamente durante la huelga del movimiento San Isidro, aunque tuvo mucha exposición, y Juan Antonio decía, no me quiero emocionar, yo les quiero decir que probablemente una de las pocas veces que me he emocionado frente a cámara cuando he estado en vivo es cuando vi el arresto violento que sufrió Omara, en el que un oficial al mando del régimen castrista, pues le laceró mucho más, le ocasionó mucho más una herida en las lesiones que ella tiene, porque sabemos que es una mujer que padece cáncer, una sobreviviente de cáncer. Entonces eso ha sido sumamente impactante para mí como ser humano, impactante para mí también como defensora de los derechos y las libertades del pueblo cubano y de todas las libertades del mundo. Yo no quiero dilatar más esto, yo quiero pedirle a la señora
compañera María Elena Costa, ella es bisnieta del general Calixto García, que entregue la orden por la libertad y por el valor a Omar Isabel Ruiz Urquiola. Es un orgullo darte esta. Y aunque no es Calixto García, la sangre la lleva en la venas. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias y estamos muy orgullosos y agradecidos por todo lo que hacen por nuestro pueblo. No, a ustedes por el respaldo. O sea, vamos a pensarnos siempre como un pueblo que está esparcido, prácticamente somos un pueblo peregrino. Entonces, en función de eso también, cualquier reconocimiento es un reconocimiento a los lazos que han permanecido entre nosotros, los de adentro y los que no están dentro de Cuba, a lo largo de 62 años. O sea, cómo existimos como comunidad a pesar de todo lo que tenemos en contra. Prevalecemos como comunidad, seguimos existiendo como comunidad. Muchísimas gracias. Este fin de semana, desafortunadamente, otro hombre valiente se fue de este mundo sin ver a Cuba libre, y es el periodista independiente, poeta, escritor, un hombre muy valiente y creador, fundador del movimiento del periodismo independiente en la isla de Cuba, Raúl Rivero. Y hoy estamos reconociendo a otro hombre también que realiza el ejercicio, el oficio del periodismo independiente para el sitio de noticias Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, y que eso, sencillamente contar la verdad, decir la verdad al mundo, le ocasionó que sufriera cárcel, que fuera condenado de manera injusta. Entonces su valentía, la forma en que llevó ese tiempo en la cárcel, que no claudicó en ningún momento, la forma en que lo ha sostenido, esa valentía durante todo este tiempo después de abandonar la prisión, es algo que merece un reconocimiento tremendo. Y es un honor tenerlo, Roberto Jesús, y hace entrega precisamente de su condecoración otro periodista independiente, también fundador del periodismo independiente en la isla de Cuba, y que además sufrió cárcel también precisamente por hacerlo, el periodista Rolando Cartaya. Bueno, para mí es un honor que Cartaya me haya dado la medalla, porque desde hace muchos años lo he escuchado por Radio Martín y hemos conversado, hemos intercambiado opiniones, y quiero decirle que yo me siento en una posición un poco extraña, ¿no? Porque que me den esta medalla en un lugar donde ha habido hombres que estuvieron 20, 25 años presos y no claudicaron. Yo a veces me pregunto, ¿y qué es un año de privación de libertad, que sigue siendo duro? Un día de privación de libertad para un hombre, para cualquier ser humano es duro. Pero ¿qué puede ser un año de privación de libertad comparado con esos tantos años de esos hombres que cuando vi la película Plantados, que ya yo tenía referencia de cómo había sido la vida de esos hombres? Realmente es muy difícil para mí aceptar la medalla y pensar en esos hombres que la patria ha estado aquí respaldada y ha permanecido gracias a su interés. Entonces, para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme. Yo no la conocía en la prisión, porque las pocas visitas que pude recibir de mi esposa, que está aquí, y que también ella tiene estas medallas de ella, y de mis hijos, Roberto José, que por ir a Washington a clamar por mi libertad, dice la seguridad del Estado que no puede entrar jamás a Cuba. Y a mi otro hijo, Carlos Rafael, que vive en Orlando, que lamentablemente no ha podido estar acá. Pero hay muchas personas que me apoyaron y que no las olvidaré jamás. Y sobre todo ustedes, hermanos del exilio. Muchas gracias. No tienes que preocuparte porque le hayan dicho eso a tu hijo, porque yo creo que los que hablaron van a callar para siempre. Ojalá y que sea pronto. Así que espero que no sea una sentencia final. Bueno, gracias a todos. Los que quieran realizar preguntas a Roberto Jesús y a Omar pueden hacerlo, y a Ana Meli también, por supuesto.
Bueno, yo quisiera, yo muchas veces trato de imaginarme cómo se siente uno preso en una cárcel cubana. Pues nosotros... Yo creo que es mejor ahí, mira. Oye. Sí, para que conteste. Vamos. Oye, ¿cómo se siente uno en una cárcel? Yo trato de imaginarme lo indefenso, no hay nadie que te defienda, que tienes todas las de perder. ¿Cómo se siente uno y cómo se mantiene el espíritu de rebeldía ante esos crímenes? Mire, antier o antes de antier yo leí, no recuerdo ahora quién fue el que dijo la frase, pero que es muy cierta, que una vez que uno conoce la libertad, es muy difícil tratar de cambiar su forma de ser, etc. Yo he tenido, no digo lamentablemente, porque las 2 etapas de cárcel mía en la cárcel, desde el 2 de julio de 1999 hasta el 12 de agosto del 2003, involucrado en la comisión de un presunto delito común, como ahora también que me acusaron de un delito común. Las condiciones de la cárcel cuando yo entré ahora no han variado absolutamente. Al contrario, la cárcel de Guantánamo está peor que como estaba en el 99. La comida es realmente, vaya, no tengo calificativo. La cantidad de veces que no pude comer porque era indecente comerse aquello. Entonces, es la presión constante de los guardias, y en el caso de las personas que somos calificadas como CR, que es el rótulo que ellos le ponen, contrarrevolucionario, pues tenemos que enfrentar situaciones muy diferentes a los presos comunes. Son muy difíciles. Si te priva, en el caso, lo que la experiencia mía, cada vez que salía publicada alguna noticia, alguna información, pues entonces eso significaba que ya a mi esposa no le quitaban la visita, me privaban de las llamadas telefónicas. Los reclusos comunes reciben la oportunidad de 3 llamadas telefónicas a la semana, a mí me daban una llamada telefónica, 15 minutos como máximo, con la vigilancia de un guardia al lado mío, escuchando todo lo que yo hablaba. Y realmente fueron situaciones muy difíciles. La visita la tenía que efectuar en el edificio administrativo, que en el caso de la prisión de Guantánamo está fuera del recinto carcelario. Y tenía que pasar por la humillación de desnudarme, de ser revisadas todas mis pertenencias y de ser privado de algunas de ellas, como en ocasiones me quitaron libros y otras cosas que me traían y que tenían que ser devueltas a mi casa, porque ellos no permitían eso. Fue un año muy difícil. Yo creo que yo lo estaba contando ahorita, que cuando yo llegué a mi casa el 4 de septiembre y yo me vi por primera vez en un espejo, yo me quedé impactado. Yo pensaba que yo tenía una enfermedad maligna y bueno, me he recuperado un poco porque yo no he sido nunca un hombre de mucho peso, ¿no? Pero me he recuperado. Pero ahí están las fotos en internet de cómo era yo antes de ingresar a prisión y de cómo salí. Y eso nada más que es el efecto de la pésima alimentación de la prisión. Y ellos tuvieron la desvergüenza, el segundo jefe de cárceles y prisiones de Cuba, teniente coronel, si mal no recuerdo, Oreste Ávila, en un programa que dirigía este otro señor, Humberto López, Hacemos Cuba, de decir que en las cárceles cubanas se cumplían todos los requerimientos. Realmente, yo no tengo palabras para calificar la desvergüenza ya que tienen los dirigentes cubanos. Han vaciado de contenido hasta el propio idioma nuestro. Ya ellos hablan de libertad, hablan de democracia, de Estado de Derecho, y le han quitado todas las esencias a esas palabras. No se respetan para hablar en esos términos. Y no sienten vergüenza, no sienten vergüenza. Lamentablemente nuestro país ha caído en una situación muy extrema, muy difícil para todos los cubanos, para los que están en contra mucho más, pero también para el cubano común, que alimentarse hoy en día en Cuba es ya una odisea. No tengo palabras para explicarle cómo es una situación muy desesperante.
Es vergonzoso que el gobierno cubano haya gastado, yo no sé, ustedes me podrán decir, yo no sé porque acabo de llegar acá, yo no sé cuánto puede costar un Hyundai nuevo. Ellos compraron 800 o 800 Kia, no sé, que son autos de Corea del Sur, según tengo entendido. Vamos a suponer que costaran $10.000. 800 por $10.000 me parece que es una cifra sumamente respetable. En un momento en que Cuba está en crisis económica, que se están muriendo las personas por falta de medicamentos, y están construyendo hoteles para el turismo y hace más de 2 años que no le venden cemento a la población. Es una situación realmente inconcebible y dicen ellos que aman al pueblo cubano. No solo eso, ni comida tampoco. Roberto, una pregunta, usted que acaba de venir de Cuba, también es para Amelis y para Mara, por supuesto, pero usted que acaba de venir de Cuba, ¿cuál es el ambiente con el tema del 15N? ¿Usted cree que la gente va a poder salir a la calle pese a toda la represión, las citaciones, el asedio, los ataques en la prensa? O sea, ¿cómo usted lo ve en estos momentos en medio de lo que está pasando? Bueno, mire, yo quisiera también que hablara... Sí. No, yo le dije a usted, pero como usted viene de Cuba ahora mismo, quería saber. Porque ellas también pueden aportar mucho, sobre todo de La Habana. Yo lo que conozco de Guantánamo, y en La Habana está más fuerte el movimiento de oposición que en Guantánamo. Yo pienso que puede pasar lo siguiente, que 3 días antes detengan a Junior y a los principales muchachos que se han hecho dirigentes visibles, a este muchacho de apellido Espinosa de Cienfuegos, al doctor Guerra allá en Holguín, y a otras personas que están bien identificadas por las redes como líderes de la llamada a la marcha del 15 de noviembre. Y entonces ellos se presenten en la televisión diciendo que lo han hecho para evitar que ese día haya violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya casualmente también escuché ayer o leí ayer que la provincia de La Habana decretó que el 15 de noviembre empieza la jornada de la defensa en la capital. ¿Y los niños en la escuela? Ese día también pusieron en la inauguración del curso escolar. Va a ser un día muy difícil, pero a mí me parece que va a ser un día también muy significativo. Quiero decirle que en Guantánamo conozco que han repartido maderos con puntillas. Esto que le estoy diciendo no es mentira. Y conozco también que han soltado reclusos con la libertad condicional adelantada para que participen como fuerza de choque contra los posibles manifestantes en Guantánamo, con la instrucción de que golpeen y que no se preocupen si hay heridos ni si hay muertos. Así me lo ha confesado a mí, casi entre lágrimas, una persona que yo conocí en la prisión de Guantánamo, poco antes yo de ir para La Habana. No sé qué va a ocurrir, hermano, no sé qué va a ocurrir, pero ojalá que no haya violencia como la que hubo el día 11 de julio, pero me parece que va a ser difícil. Mara, Banamel, ¿qué usted dice? A ver, yo creo que es muy difícil saber lo que va a pasar ese día. Habla un poquito alto para que... Sí, por favor. Lo que va a pasar ese día no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos de lo que ha sido capaz hasta ahora el Estado cubano para mantener el poder. Sabemos las fotos que han estado saliendo de la gente con los palos, de los ejercicios de la defensa. Sabemos que el Estado cubano ya nos ve como su enemigo, al pueblo. Pero también sabemos que hay muchos familiares de las mismas personas que están presas, que ya son cientos, que están dispuestos a luchar por su familia. Es decir, hemos estado en contacto con esas madres, con esas hermanas, con esos sobrinos, con las novias. Y yo sí creo que esas personas van a salir. Es decir, no es solo los que organizan Archipiélago, no son solo esos muchachos que ya estuvieron también detenidos después del 11 de julio y que están dispuestos a luchar por los que se quedaron adentro, sino también esas familias, ¿no? Y las personas que están viendo a sus vecinos, algunos de sus vecinos, arremeter contra la gente o prepararse para arremeter contra la gente. Entonces, va a ser un camino más largo de lo que pensamos. Por supuesto que el 15 no va a ser una fecha definitiva para nosotros, tampoco podemos como arrojar la esperanza a un solo día, pero sí creo que hay un camino de no retorno, porque ya se ha tornado insostenible la vida en Cuba, no solo por todo lo que Quiñones acaba de decir, sino por esa cantidad de represión, por esas calles militarizadas, porque se ha tornado difícil respirar, y eso se nota no solo dentro de Cuba, es que se nota afuera. Es decir, todas las personas, los cubanos que estamos fuera,
estamos viviendo al ritmo de esa misma represión y de la resistencia que se puede hacer esa represión. No, Omara, por favor. Que después quiero hacer otra pregunta, pero... Siempre va a haber que esperar al día. Siempre va a haber que esperar al día 15, o sea, pero aquí hay determinados factores que tienen que estar en la ecuación. Tenemos que medirlos todos. Yo creo que en primer lugar y el más poderoso de todos es que hay unas generaciones o varias generaciones nuevas de sectores que no se habían incorporado antes de la manera frontal en que lo están haciendo ahora. Personas que tienen sus trabajos con el Estado, que han perdido mucho, o sea, ya no solamente somos 3 o 4, sino hay una masa que está poniendo en riesgo todo lo que tiene, que viven en la ciudad capital, que han tenido reconocimiento profesional, que han viajado, ya no somos tan pocos, y todas esas personas están dispuestas ya, no solamente dispuestas, sino que han generado una plataforma que además tiene una cualidad muy singular. Esa plataforma no solamente es para los cubanos de adentro, es una plataforma para los cubanos. Ya está por encima de los 30.000 miembros. O sea, en esa plataforma se discute hasta el proyecto de país que todos, el consenso al que tenemos que llegar en puntos generales para ese país, para ese Estado de Derecho que queremos alcanzar. Hay factores muy nuevos. Hay además una crisis que es sistémica de más de 6 décadas. Es como el cáncer, cuando es sistémico, puede hacer colonia en cualquier lugar del cuerpo. Sencillamente ya está en el torrente sanguíneo y eso es lo que pasa con esa situación revolucionaria que hay creada en Cuba. O sea, los nuevos que se incorporan, una situación que viene de atrás y que, como decían Ameli, no tiene punto de retorno. Y además de eso, muy importante, el pueblo de Cuba ya salió a la calle el día 11 y nadie lo mandó. Y salió en toda Cuba. De hecho, empezó por un pueblo que no tiene costa, que es San Antonio de los Baños. No salió para irse del país, no salió para tomar la lancha de Regla ni la de Casablanca. Salió por sus derechos y lo dijo bien claro, en castizo, todo el mundo lo pudo entender. Entonces, ya el mundo vio eso y si no hay una postura combativa de la comunidad internacional, al menos hay una postura de observación. O sea, ya no está tanta gente dando dinero, arriesgándose a hablar bien de la dictadura cubana, sino que hay una cierta parsimonia hasta ver qué es lo que pasa. No creo que el día 15 se vayan a resolver todos nuestros problemas. No lo creo, porque además hay condenas de 30 años en la palestra para gente que solamente salió a gritar ni siquiera con un cartel. O sea, hay una situación represiva nunca antes vista, también ya sistémica y con una expresión masiva. Entonces yo creo que sí hay que seguir respaldando a todos estos muchachos nuevos, esta masa diversa, profesional, obrera, negra, blanca, como es Cuba, en varias provincias, o sea, Santa Clara, Camagüey se han incorporado de una manera importante, ya no solo estamos pensando en La Habana como foco, Santiago de Cuba increíblemente es lo que luce más apagado, sin embargo vimos la manifestación de Palma Soriano el día 11, después de San Antonio fue Palma Soriano y le pararon los pies a Ramiro Valdés, no hubo miedo con Ramiro Valdés. Entonces esta es una situación que está en desarrollo, está en curso. Hay que seguir mirando, obviamente participando de las maneras en que todos podamos. Creo honestamente que el 15 no se resuelven nuestros problemas, pero el 15 sí tenemos que demostrarle al mundo que existe la voluntad de resolver los problemas. Que seguimos en la pelea. Eso es, yo creo que más que mirar perspectivamente y hacer planes y hacer elucubraciones, se trata de ver qué podemos hacer. O sea, objetivamente, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos incorporarnos? Ahí es como lo veo. Predicciones ahora, me parece que no es el momento. Hay una pregunta que yo quiero hacerles a los tres de una forma u otra. Para, ante todo, el respeto, la consideración y sobre todo la admiración a cada uno de ustedes. Tú hacías un llamado a la unidad hace poco a través de un Facebook Live que hiciste. Y yo me ponía a pensar lo fácil que es muchas veces desde la comodidad de un aire acondicionado, de una oficina o de una casa en Miami Beach, exigirle, opinar o sencillamente denigrar el trabajo que se hace desde dentro de Cuba, ya esté bien hecho o no desde la perspectiva de alguien
que está en otro país. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la fórmula para lograr la unión y que aquellos que de una forma u otra no están de acuerdo o tienen diferencias con lo que se hace dentro de Cuba puedan respetar al menos la valentía de quienes lo hacen y se unan en un esfuerzo común? Ya vendrán momentos de las diferencias, podamos discutirlas. Creo que usted mismo se respondió. El respeto. El respeto. La base de la convivencia es el respeto a nuestras diferencias. Ya somos un pueblo que incluso en estos 62 años ha aprendido a caminar más allá de elitismos, por ejemplo, de visiones clasistas estrictas, porque la necesidad nos ha obligado a depender unos a unos de los otros. Un pueblo mestizo, un pueblo con cada vez menos prejuicios, el respeto. Yo te diría que la base de poder caminar hacia una realidad diferente es el respeto. Yo creo que, es decir, yo recuerdo una directa que hicimos no hace tanto. Ahora voy a hacer Omar, yo, perdón. Yo a veces me exalto, pero bueno, estoy hablando de no. Hicimos una directa no hace mucho también, donde, bueno, la empiezo yo, pero después entró Carolina Barrero, que bueno, sigue estando presa en su casa hace meses ya. Y Omara también entró en la directa. Y ahí decíamos una cosa que yo después me he quedado pensando y vuelve una y otra vez. Es la cuestión de la responsabilidad. Es decir, esto es algo que, es decir, es un camino difícil, es un camino al cual no puedes entrar por embullo o por moda, aunque se ha vuelto moda y eso también es bueno. Yo creo que hay una responsabilidad primero individual de ver hasta dónde tú puedes, quieres, necesitas llegar, y eso puede generar, no sé, expectativas, pero también disgusto en personas que esperan algo de ti que tal vez tú en un momento no puedes dar, o no crees que es el momento, o crees que vas o quieres ir por otro lado y no todo tampoco puede ser una cuestión pública. Entonces es una cuestión de responsabilidad individual, grupal. La colectividad se genera, también se construye, no es algo que es natural, no es algo que tú naces con ella, y nosotros hemos vivido muchas décadas de deconstrucción de esa colectividad, de lo que es la ciudadanía, del sentido de lo público, del civismo, y ahora estamos aprendiendo a construirlo de nuevo. Entonces hay una cuestión de responsabilidad que es la base también, junto al respeto, y de ahí es que se construye también la solidaridad. Es decir, ¿cómo tú llegas a la solidaridad? ¿Cómo tú llegas a la empatía? Bueno, a partir de tu responsabilidad y además de ver que hay otras personas que no son iguales a ti y que la pluralidad es necesaria dentro de la unidad. Es decir, no es una cuestión de construir unidad por unidad y unidad, porque eso también lo hemos tenido desde la revolución, es decir, ese camino estándar, ¿no? Yo creo que lo que hemos estado viendo es justamente la aparición, la emergencia de la pluralidad. El movimiento San Isidro, yo creo que su ganancia mayor, lo mismo si sigue para siempre como si mañana termina, es la pluralidad. Es decir, ¿quién le habla, quién acompaña a esas personas de los barrios, a esos negros que no saben hablar desde la perspectiva de alguien que se cree que sabe hablar, ¿no? Es decir, el 11 de julio de alguna manera nace de todo ese camino. Y yo creo que lo que más nos enseña el 11 de julio, además de nuevo, de la represión extrema del Estado cubano frente a su pueblo, es cómo es decir, lo mismo está Virgilio Mantilla, que posiblemente sigue estando en huelga, muriendo, que es opositor, que es negro, que es una persona no tan visible como Luis Manuel Otero, que sí es visible, pero o que Junior García, que estuvo detenido, o una persona puede ser intelectual. Es decir, nos ha igualado, la represión nos ha igualado. Entonces, esa pluralidad y esa cosa de estar igual desamparado frente a un Estado totalitario es lo que nos tiene que llamar a capítulo para asumir nuestra responsabilidad y para saber que somos un pueblo diverso, pero eso no es una desventaja, esa es nuestra fortaleza. ¿Es cierto que el régimen le ha propuesto a Luis Manuel la libertad a cambio de que abandone el país? Sí, a Luis Manuel y a Michael. Bueno, a muchos más. A muchos más, por supuesto. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué dicen ellos? Que no se van definitivo, que para ellos no es la salida definitiva no es una opción para ellos. Es decir, ellos son libres, ellos se sienten libres aunque estén presos, y son libres para cualquier cosa, incluso para salir si lo decidieran, a continuar su carrera, a hacer un disco, a estar en los Grammy, pero ese chantaje de salida definitiva como si fuera un fatum y la única opción a su libertad, no.
Carlos Quintela tiene, por favor. Este sí conoce bien la situación en Oriente. En Santiago de Cuba. Indiscutiblemente, un régimen tan sofisticado en represión como el régimen cubano y con pensantes del Partido Comunista que son miles, ¿okay? Ellos están pensando también igual que la sociedad civil cubana está pensando. Las manifestaciones siempre van a traer, ¿okay?, un miedo terrible dentro de los comunistas, al igual que la verdad informativa. Esas son las dos cosas que ellos le tienen miedo. Pero la cuestión es la siguiente, ¿ok? Ellos van a hacer cambios para no cambiar. Si me explico, van a hacer cambios para no cambiar. Dentro de toda esta cuestión que se está sucediendo en Cuba y toda esta efervescencia que está sucediendo en Cuba, el bloque de los dirigentes militares, miembros de seguridad del Estado, está fuertemente consolidado o se ve cierto tipo de cracking, de resquebramiento, porque una de las situaciones que pasan en todos estos sistemas comunistas es que cuando hacen los cambios para no cambiar, viene un resquebramiento en el poder y una sección toma el poder, ¿ok?, liderando la población. ¿Existe eso? ¿Se ve eso? Bueno, yo no, como no soy miembro de esa cúpula, no podría decirle, pero yo percibo que no hay esa unidad monolítica tampoco. No existe. No existe. Yo pienso que hay discrepancias y de lo poco que trasciende, en ocasiones se concluye que es así como le estoy diciendo. Lo que sí le puedo asegurar es que mi lectura del 11 de julio me dice que no fue hasta que el señor Díaz-Canel llamó a reprimir al pueblo que esos militantes del partido salieron a reprimir al pueblo. Y eso es muy interesante, porque todo sigue marcando la pauta de que hasta estas personas vinculadas al oficialismo actúan por mandato superior. Es como si fueran autómatas. Entonces, eso es muy interesante, porque la sublevación, sobre todo la que mencionaba Uquiola, Omara, en Santiago, cuando fue este señor, yo me quedé impactado, porque yo vi eso como 7 días después, porque allá cortaron las comunicaciones. Incluso cuando yo fui a cubrir o quería salir a cubrir las protestas en Guantánamo, ya se había acabado. Un amigo me dijo, ni venga porque ya se llevaron a todo el mundo ya. Fueron alrededor en Guantánamo de 120 personas. Las protestas más grandes en Guantánamo fueron en Baracoa al día siguiente y creo que 5 o 6 días después. Pero ya cuando yo iba a salir ya se había terminado la protesta. Vinieron las tropas élites estas y empezaron a dar golpes y detuvieron. Hay una persona que está detenido, el hermano de Niober García Fournier, que le están pidiendo 7 años porque dijo la frase que yo no la voy a repetir porque me disculpan, pero yo también creo que hay límites que los seres humanos debemos... yo no soy partícipe de repetir malas palabras ni de denigrar a otro ser humano. No quiero que eso se adueñe de mí. Bueno, pero la frase que la conocemos, ¿cuál es? Por decir esa frase le están pidiendo nada más y nada menos que 5 años de privación de libertad, lo cual es un abuso absoluto y demuestra qué respeto tiene el Estado cubano o la dictadura cubana por la dignidad de los seres humanos. Cuando le han pedido, creo que hasta 23 años no sea un manifestante. Y no podemos obviar tampoco que muchos de los actos vandálicos que se cometieron, que además son propios de todas las explosiones estas públicas, cuando se hace una protesta de esta naturaleza, pueden haber sido inducidos por la seguridad del Estado. Yo estoy seguro de que ahora también ese peligro existe, que pueden colarse grupos paramilitares dentro, vestidos de civil, dentro de los manifestantes, para denigrar a los manifestantes y después sacar entonces a Humberto López y a todos los testaferros estos del castrismo
diciendo, miren el carácter pacífico de la manifestación que convocó Junior García. Eso es un peligro que se corre. Pero bueno, la lucha tiene que continuar. Yo no sé de qué forma. Yo lo que sí pienso es que todos los cubanos debemos unirnos. Y yo pienso que cada acontecimiento nos va a ir dando una enseñanza de qué hicimos mal, qué debió hacerse mejor. Pero de lo que sí estoy convencido es de que ese sistema no tiene absolutamente ningún futuro. No lo tiene. No lo tiene. Hay un poema que ahora no recuerdo de memoria, pero que a mí me gusta citar mucho, de Nicanor Parra, que dice más o menos así: dentro de la jaula todo el alimento está asegurado. Fuera de la jaula hay enormes extensiones de libertad. El hombre es por vocación absolutamente libre. Además, eso es un regalo de Dios. Eso no es un regalo del castrismo, ni del capitalismo, ni nada. Eso es un regalo de Dios. Somos libres y esa libertad hay que respetarla. Y cuando no nos la respetan, pues hay que tratar de ganarla por nuestros propios medios. Una pregunta, por favor. A mí me llama la atención que el 11 de julio se votó, diría que decenas de cientos de miles de personas fueron a la calle. Sin embargo, no se destacaron líderes específicos. Era espontáneo, era combustión espontánea. Si arrestan a los líderes que se han estado ocupando de promover esto ahora para el día 15, yo no veo, y si la gente quiere salir por espontaneidad. A ver, sí hubo líderes. El 11 de julio fue algo espontáneo, pero en la medida en que eso fue ocurriendo en las ciudades, sí aparecieron personas que dijeron, por esta calle sí, por esta no, no tires piedra porque eso no nos caracteriza. Sí, hubo quien sacó en Bejucal, yo siempre recuerdo la de Bejucal porque a mí me encantó cómo el laico saca a la Virgen a la calle y dice, bueno, vamos a rezar. Es decir, los líderes son de manera sencilla personas que en un momento determinado asumen esa y dicen por aquí, no, por acá. Es decir, hay que quitarle un poco la cosa del líder. Ordinarias que hacen hechos extraordinarios. Y a veces no tan extraordinarios. Es decir, a veces sí, en un contexto tan complicado como el cubano, cosas que debían ser normales y no lo son. Y entonces simplemente asumen ese rol, aunque después vuelvan atrás, esas personas están presas. Es decir, esas personas son víctimas, pero también son agentes de cambio. Y a esas personas hay que darle el lugar que tienen. Entonces, yo creo que puede pasar lo mismo en cualquier momento. Creo que la manera en que ha organizado Archipiélago es inteligente por eso también. Porque aunque han avisado, pero es que en Cuba prácticamente todo se sabe, si la seguridad del Estado controla las mismas comunicaciones hasta privadas de la gente, y han realizado un camino donde han expuesto el sinsentido del sistema, pero también han expuesto la capacidad que puede tener el cubano en medio de la precariedad, de organizarse, de ir llamando en provincias diferentes a la resistencia, de usar hasta incluso los canales que se sabe que no funcionan del totalitarismo, pero son los canales que existen, entonces ellos también van por ahí. Y yo creo que eso va a ocurrir. No sé si va a ocurrir el 15, pero va a seguir ocurriendo, que la gente va a seguir validando sus derechos. ¿Cómo puede marcar la diferencia? Tanto la huelga en San Isidro como las protestas fueron posibles que el mundo las viera por la tecnología. El proyecto presentado por varios senadores de la Florida y otros estados de Patria y Vida para tratar de que el régimen no pueda hacer el corte de internet hasta donde pudiera de una forma u otra marcar la diferencia en ese espíritu del cubano de hoy por hoy que ha despertado y ha dicho ya, ha salido a la calle. Ojalá que eso, perdón, que hubiese aquí la voluntad política suficiente, como para llegar a ese punto. Pero sí te digo, llevo ya unos meses aquí, más de lo que pensé en un inicio, bueno, por el tema de mi salud. Sí te digo que es un camino que va con una temporalidad
que no es proporcional a la temporalidad con que se está moviendo la sociedad civil cubana y se están generando los acontecimientos. Y eso es tremendamente negativo. O sea, hasta dónde realmente es viable tecnológicamente, hasta dónde es viable la posibilidad de conseguir los fondos, si eso es viable tecnológicamente, hasta dónde entonces el gobierno norteamericano pudiera dar el respaldo legal que necesita la implementación de esa estrategia tecnológica. Entonces, en Cuba se están sucediendo las cosas de otra manera y estamos, como decimos en buen cubano, en cuero con las manos en los bolsillos. Nosotros estamos terriblemente mal, esa es la realidad. Entonces ellos ya probaron. Después del 27N ellos no lo hicieron. Se asustaron, el mundo entero estaba mirando, está la prensa extranjera, ellos ya probaron, ya saben que es por ahí, ellos quitan la internet. Ahora yo, honestamente, yo no veo del lado de acá, más allá de una proyección que está a parecer una proyección de campaña electoral, yo no veo la realidad de esa voluntad política yo no la colectiva, veo, claro. Yo no la veo, te lo digo, he estado observando, he estado escuchando la explicación de la vialidad tecnológica de esa implementación donde está, porque yo también he consultado especialistas y hay quien sostiene que no es posible sin el anclaje en tierra, por ejemplo. Entonces tampoco vamos a prometer algo que no se puede, algo que no es viable tecnológicamente, que no es viable políticamente, porque los que estamos adentro estamos en medio de una precariedad absoluta, entonces no vamos tampoco a llenar los ojos de los que no pueden ver. Yo quiero hacer un statement. Yo no aprendo inglés, se me olvida el español, así que ahorita me quedo mudo. Decir algo y después hacerle una pregunta. He oído decir que esta nueva noviembre 15 no va a ser el final. Y yo jamás diría eso, porque el final de verdad nadie sabe cuándo llega. Y si vemos los ejemplos de la Unión Europea, cuando mataron a Chichenko, se me olvida el nombre del país, nadie pensaba que eso iba a pasar. Eso era, todo el mundo estaba aplaudiéndolo 2 semanas antes en la plaza. Así que yo le diría, no va a pasar. Dejen todas las posibilidades abiertas, porque eso, yo creo que nosotros nunca debemos limitarnos mentalmente. A mí eso me ha ayudado mucho en la vida y lo recomiendo. Lo otro es que nosotros hemos hecho mucho hincapié en ayudar dentro de Cuba, como ustedes pueden saber. Pero también hemos hecho mucho esfuerzo, por ejemplo, que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor y que el Departamento de Estado y que ahora el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuán importante es eso a la gente que está adentro y vean ese respaldo? Mentalmente, el proceso de tengo respaldo, estoy solo, ¿cómo se maneja esas noticias? Totalmente importante, es decir, es medular. Y no es una cuestión de quién va a resolver el problema de Cuba, no van a ser los cubanos, no. Se sabe que los cubanos vamos a resolver el problema de Cuba y seguiremos por ahí para allá. Pero el desamparo a veces al interno es tan grande, es decir, estamos hablando de un sistema que ha controlado todo, el sistema judicial, las universidades, la salud, todo, es decir, todos son brazos de alguna manera del castrismo, funcionan como filtros y han codificado el tejido social en Cuba, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que se ha hecho un trabajo y hay que seguir validando ese camino de trabajo con las organizaciones internacionales, con los gobiernos, con estas cosas de los parlamentos, en el caso de la Unión Europea y demás, con Estados Unidos incluso. Es decir, no podemos dar por sentado que ya entendieron, porque el mundo no funciona según esos códigos. Entonces no nos podemos cansar de explicar la particularidad del caso cubano, hablar con la gente. Yo creo que ha sido muy importante también los cubanos que están en el mundo, no solo acá, es decir, aquí la comunidad es enorme, pero en otros lugares que habían comunidades grandes y no se estaban, es decir, se habían como retirado, era como, bueno, ya que pase lo que sea, yo necesito vivir, y estaban saturados y han vuelto a la pelea. Yo creo que eso ha sido la diferencia también
Incluso hay personas que empezaron simplemente a apoyar en las calles y ya se han constituido en organizaciones en esos países, en muchos países del mundo. Y están haciendo la diferencia en esos países, usando las herramientas que esos países democráticos les dan y que en Cuba tal vez no se pueden usar. Entonces, creo que ha sido como una articulación, primero espontánea, pero que ya está dando su fruto y creo que va a seguir dando su fruto a largo plazo. Es decir, ya la nación cubana no está solo dentro de Cuba, está por el mundo y eso puede ser muy bueno, hay que saberlo usar, ¿no? Bueno, yo quiero también decirle que oyéndolo a ustedes tres aquí hoy, para mí ha sido, me ha iluminado y me ha dado fe en el futuro. Porque uno piensa, bueno, la gente de Cuba no sabe nada, no saben lo que pasa, no saben qué hacer. Oyéndolos a ustedes, oye, cualquiera de ustedes podía ser presidente mañana. Ana Meli. Ok, hay esperanza, hay material en Cuba. No todos los inteligentes salimos, no. Bueno. No, perdone que me hayan incluido. El pueblo de Cuba sí está muy forzado, como haya sido, tiene un nivel de educación que le permite, yo creo, enfrentar la situación con éxito, ¿verdad? Y eso es todo lo que tengo que decir. Así que... Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, gracias a ustedes, gracias por la valentía, gracias por todo lo que han hecho por la libertad de Cuba y siguen haciendo, y ojalá que la próxima vez que nos volvamos a ver sea para celebrar juntos una Cuba libre y próspera, como dice Tónico.